Bien, proseguimos con el siguiente filósofo, el señor Anaximandro. Hablemos un poquito acerca de él. Solo permítanme un pequeño detalle. Permítanme, voy a dejar de compartir. Quiero ver un pequeño detalle por acá. Sí, les debo prácticamente desde el 10, la del 10 y 11 de octubre, la que les debo a ustedes. Ok, permítanme un segundo. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Les comparto ahora. Bien, veamos al señor Anaximandro. De Tales de Mileto, lo único que habría que decir para finalizar lo que veíamos el día de ayer es que, bueno, todo lo que él establece acerca del agua, del arjé, mm, sí realmente son afirmaciones muy básicas, quizá diríamos, bueno, son afirmaciones un poco ingenuas, pero lo interesante de Tales de Mileto, y ahí está realmente la riqueza de él, es que, bueno, riqueza por lo menos desde el punto de vista filosófico, porque matemáticamente, claramente que hasta tiene teoremas. Pero en el caso filosófico, lo interesante es que él fue el primero, por lo menos constatado por la historia, del lado occidental también, porque no podemos contar tampoco con Oriente, pero por lo menos del lado griego, diríamos, es el primer ser humano que intenta dar una explicación racional a los fenómenos, evitando explicar mitológicamente las cosas. Eh, y es por eso es que comienza con prácticamente basándose en la observación simple, ¿verdad? Yo me imagino a Tales de Mileto de repente observando el fenómeno hasta de las estalagmitas y estalactitas en las cuevas allá por Turquía actual, y ver de repente y creer quizá que hasta del agua descendían estas rocas. Es básicamente por observación simple que él llegó a esa deducción de creer que era el fundamento de toda la vida, ¿verdad? De los seres, incluidos los inanimados. Ahora, a Anaximandro también le pasa lo mismo. Es decir, los primeros filósofos les va a pasar lo mismo. Y tienen una interpretación muy básica de lo que creen que es el origen de los seres. Anaximandro aún así tiene otros logros interesantes. Veamos quién fue. Primero, fue el primero en afirmar que la Tierra es esférica y gira en torno a su eje. Así que es un gran cosmólogo, un gran cosmógrafo también. Cosmólogo porque estudia el universo y el planeta. Y es cosmógrafo porque también hizo el primer mapa mundi. Ya les voy a mostrar cómo es. Fue capaz de fijar los equinoccios y solsticios, el cálculo de las distancias y tamaño de las estrellas, consta por lo menos a través del señor Aristóteles, es que nos damos cuenta, y también de los libros de matemática que nos damos cuenta que él tuvo esas capacidades. Algunas de las obras que él tenía, miren que los títulos de las obras no se complicaban la vida para ponerle títulos, ya que lo único que le interesaba realmente era compartir el conocimiento. Y de hecho, ese afán de querer compartir el conocimiento es lo que lo llevó también a volver popular un tipo de escritura. La mayoría de hombres que escribían pergaminos o libros para aquel momento, eh, trataban de embellecer tanto la escritura, a volverla tan poética, que de repente a veces quizás te le ponían rima, métrica, cadencia al momento de escribir. Pero Anaximandro no se esfuerza ni en los títulos ni tampoco en el sistema de escritura, sino que cuando digo no se esfuerza me refiero a esa retórica, sino lo único que le interesa es escribir prácticamente tal como platicamos, ¿verdad? Ese sistema de escritura es lo que llamamos escritura en prosa. Así que él inaugura la literatura escrita en prosa. Se le constata a él como el primero en tener ese interés, por lo menos, como digo, del lado griego, porque evidentemente en Sumeria también hubo literatura en prosa, ¿verdad? Pero estamos hablando del lado de los griegos. Algunas de las obras, por ejemplo, habla sobre la naturaleza, sobre el perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas, sobre la esfera celeste, básicamente títulos muy básicos que hablan nos dicen en generalidad de lo que realmente tratan. Algunos de los nombres ni siquiera los puso él, sino que los bibliotecarios son los que van a terminar poniéndole nombre a las obras de muchísimos filósofos. Inaugura, por tanto, este nuevo sistema para los griegos, nuevo sistema de literatura, la escritura en prosa, que lo único que le interesaba no era embellecer el escrito, sino simplemente compartir el conocimiento, ¿verdad? A veces también eso nos puede ayudar a también a evaluar nosotros mismos en qué ponemos más el énfasis. Yo, por ejemplo, valoro tremendamente el conocimiento de los médicos y no me importa para nada que tengan una letra bien complicada.
O sea, la belleza de la escritura que tengan ellos no me interesa, pero que den un buen diagnóstico, eso sí interesa mucho, ¿verdad? Entonces se fijan como ellos, con los médicos mismos, dan, no todos, porque hay algunos que tienen letra bonita. Yo conocí un amigo que estudió medicina que tenía una letra muy bonita. No todos, pero se cree que los médicos arruinan su letra porque están esforzados en escribir mucho, ¿verdad? A escribir rápido, entonces terminan dañando la letra. Pues lo mismo nos pasa también a los de filosofía, ¿verdad? Que en filosofía escribimos bastante también, y por eso es que la letra nuestra está, pero repateada. Pero porque nos esforzábamos más por capturar el contenido que por la manera como estaba escrito. Nunca iban a ver ustedes en una facultad de filosofía a un estudiante de filosofía ahí agarrando de repente que un marcador de un lápiz de un color, lápiz de otro color, que subrayando esa parte decorativa en el cuaderno, realmente, como decimos popularmente y coloquialmente, pues valía un pepino, porque en realidad no nos interesaba la parte decorativa del cuaderno, sino en la captura del conocimiento que tendríamos que aprender. Entonces, esa es la particularidad muy diferente, ¿verdad? En el caso de los que les gusta tener el cuaderno muy ordenado y los que queremos tener el conocimiento bien ordenado. Entonces, creo que a veces hay que ponerle más el énfasis a lo que es realmente más relevante, ¿verdad? Porque yo sí he visto y lo viví en toda ¿cómo se puede decir? Toda mi etapa de estudio, que pude ver compañeros y compañeras que cuidaban hasta esos detalles, que subrayaban con colochitos, que con marcador subrayaban, que con rotulador, aquí y allá, y tenían el cuaderno bien bonito que parecía un álbum de decoración, pero no sé qué tanto realmente les funcionaba. Algunos lo hacían por pedagogía, por método de estudio, que creen que así les ayudaba más a memorizar el conocimiento. Probablemente, probablemente que sí, ¿verdad? Pero si solamente era para la mnemotecnia de memorización a la hora del examen y llenar un examen y no para la vida, ¿de qué sirve? Solo para sacar la buena nota, pero para la vida, ¿en qué queda? Entonces, ese es el problema de poner énfasis en la forma y no en el contenido. ¿Verdad? Y eso es lo que podemos aprender por lo menos a partir de filósofos como Anaximandro. Este es el mapa mundi que se dice que él hizo, más o menos, obviamente es dibujado a mano, ¿verdad? Obviamente, esto es una imagen ya computarizada de lo que podría haber sido el mapa mundi de Anaximandro. Un mapa mundi primitivo que mostraba apenas tres continentes, bueno, tres regiones, por así decirlo, dos continentes, Europa, Asia y Libia. Después Europa y Asia se van a unificar como la Eurasia, le van a llamar también. De hecho, creo que en Rusia le siguen llamando Eurasia a todo ese continente. Para ellos es un solo continente, Europa y Asia, ¿verdad? No le gusta, no separan Europa y Asia, sino que Eurasia le llaman, ¿verdad? Porque es evidente que es un solo continente. ¿Verdad? Diferente, por ejemplo, África, que está bastante separadito, hasta por canales y mares que se meten, pero la mayoría por lo menos del mapa podemos ver que está bastante unido. Tiene sentido. Entre los lugares que marcó en este mapa mundi, muy curioso, marcó en el lado de Libia, marcó Memphis, Tebas, que son las dos grandes sedes del reino de Egipto, ¿verdad? Ahí están las grandes construcciones. También al norte de África marcó Cartago, también donde hubo bastantes guerras por el lado de los cartagineses. En la parte de Europa dibujó el mar Adriático y la zona del Adria, Siracusa, la región de los celtas, Tracia, Atenas, en la parte griega también, pero por el lado de Turquía actual está Mileto, Miletus aparece ahí, y arriba dibuja un lugar llamado Sitia y Sedones, Media, ¿verdad? Probablemente esa región media es de donde venían los llamados los medos, ¿verdad? Que también son mencionados incluso en la Biblia. La India, ¿verdad? Lo puso de la India demasiado cerquita de la parte del río Tigris y Éufrates, realmente está un poquito más allá. Abajo está Persia, Susa, Babilonia, así. Y Arabia. Son los lugares que marcó. Ah, y el Tártaro, o el Tartessus, que aparece en la parte de la península ibérica, ¿verdad? En España, sur de España. Eso es lo que se puede ver ahí. Así que interesante ver cómo él seguramente viajó muchísimo, ¿verdad? Tuvo que haber viajado muchísimo para poder más o menos hacer un cálculo de cómo eran los territorios alrededor de ellos. O sea, fue un hombre que seguramente de joven tenía ese afán, ¿verdad? De querer dibujar toda la Tierra. También inventó el reloj solar, por lo menos su propio diseño de reloj solar, lo que llamaban los griegos el nomón o la guía.
la guía de las horas. Nomos significa guía o norma para seguir obviamente el conteo de las horas. No es esto que puse aquí, pues son realmente ya un poco más modernos y algunos de la época medieval. Eh, Aparece en latín la frase semper amicis ora, siempre amigo de la hora. Yo recordaba que en los libros de filosofía había visto un dibujo de Anaximandro con una especie de aparato en la mano. Y yo dije, ¿será que ese es el gnomón? Y me di a la tarea de buscar porque no recordaba el libro en el cual lo vi y logré encontrarlo. Cuando logré encontrar la imagen, está en el Museo de Trier, en Alemania, que es esta imagen donde aparece con una tablilla de madera marcando las 6 horas del día y 6 horas de la tarde, y con dos clavos, dos especies de clavos, quizá para hacer las marcas constantes. Yo me imagino que para poder llegar a hacer este tipo de nomón, tuvo que haber estado ahí en pleno sol, marcando la sombra, el avance de la sombra de hora en hora, y basándose en la pura geometría, quizá calculando, bueno, como el sol está en el mero centro, es el mediodía, cuando está en diagonal en 45 grados, son las 3 de la tarde o 9 de la mañana. Entonces, basado en esa medición, seguramente fue distribuyendo las horas también restantes del día, calculando más o menos. Y esa es la manera como él llega a realizar este famoso numón. Se le considera también el primer cosmólogo, además el primer evolucionista, porque creía que el hombre venía de los peces. Quiero explicar esta parte. Escuchar que alguien nos diga que el ser humano viene de los peces, para mucha gente parece una locura. Y como Anaximandro lo va a explicar, de hecho en la diapositiva que les voy a compartir, les voy a dejar la explicación un poquito más amplia de cómo él redacta el argumento. Pero en simples palabras sería básicamente la siguiente idea, de que el hombre en algún momento por cuestión biológica, sabemos que toda la vida viene del mar, ¿verdad? Todo procede de lo húmedo. La tierra tiene un principio, ¿verdad? Y se cree que la tierra era líquida en principio, y bien interesante que lo menciona, porque ahorita mismo acaba de salir una noticia donde dicen que han descubierto científicos un mar dentro de la tierra. Qué interesante. Qué interesante que mencionen eso, que dentro de las capas de la Tierra hay una especie de mar. No sé qué tan cierto, todavía no he corroborado la veracidad de esa noticia, pero lo vi por ahí, en un TikTok, donde afirman que han descubierto que dentro del mar, de la Tierra, hay un mar, y el subterráneo, agua subterránea, un gran mar subterráneo. Eh, si eso es así, tiene mucho sentido, tanto lo que dice el señor, ¿cómo se llama? Anaximandro, como también lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que en algún momento, ¿verdad? La tierra era líquida por completo, pero vino a la profundidad de la tierra, se tragó todo el agua, ¿verdad? Y quedaron los mares también y salió a flote la tierra. Eso es lo que afirma la palabra respecto a la consecución de lo que pasó en el origen de la tierra. En los dibujos que hacen algunos que intentan representar cómo pudo haber sido la Tierra, dibujan aguas arriba de la Tierra, encima de la Tierra y dentro de la Tierra, ¿verdad? Es bien interesante ese tipo de grabados también que se logran ver representando lo que dice la palabra. Eh, pero si es, como digo, si verás lo que dice ese pequeño TikTok, si lo encuentro se lo mando para que lo vean y voy a tratar de confirmar la noticia a ver si es cierto. Pero si fuera cierto, pues entonces la palabra realmente dijo una gran verdad, de que realmente las aguas de la tierra también están dentro de la tierra. Y por tanto y no solamente nos referimos a la parte de las termas, sino a verdaderos aguas profundas y grandes dentro de las capas de la tierra, ¿verdad? Que no sería tan impensable realmente, no sería tan absurdo. Ahora bien, sobre todo porque la Tierra tiene una forma como de totoposte, todo rajada, ¿verdad? Llena de capas tectónicas que pueden, y también de orificios donde puede perfectamente entrar el agua por diferentes túneles, grandes túneles. Miren los famosos cenotes que los mayas van a descubrir, o los aztecas, ¿verdad? Dentro de capas de la Tierra. Entonces, volviendo a la idea de que surge de lo húmedo aquellos seres vivientes, pues se cree que por disociación lo húmedo dio lugar a lo viviente. Por lo cual, el antepasado vivo que dio origen a la humanidad en algún momento tuvo que haber sido una especie de pez. Esa es la deducción que él hace. Incluso llega al grado de quizá afirmar o de decir que el ser humano, dada su condición, no puede sobrevivir él solo sin cuidados maternos, por lo cual tuvo que haber tenido en aquel momento algún tipo de protección biológica que le permitiera llegar incluso a etapas de madurez, ¿verdad? En el vientre materno quizá,
O sea, él supone, por así decirlo, la manera como me imagino que él lo pensaba, eh, se supone que probablemente haya habido algún tipo de pez que haya guardado al ser humano hasta cierta edad, mediante la cual pudiera volverse totalmente independiente. Y hasta esa edad quizá lo liberaba del vientre, para que el hombre ya pudiera subsistir, tal cual es. Quizá esa es la suposición que él hace. Pero lo que sí sabemos es que no estaba tan equivocado con la idea de que los peces son los antepasados del hombre. El hombre tuvo como primeros antepasados a los peces y luego a otros animales primitivos, según lo que afirma él. Por ello es considerado el primer evolucionista. Así que Darwin no inventó el agua caliente, ¿verdad? Darwin solamente vino a repetir algunas cosas que ya se presuponían desde la época de los filósofos. Y él lo que hizo fue, ahí sí es el mérito de Darwin, llegar a presentar incluso grabados mostrando las particularidades de algunas especies que siendo aún de la misma especie tenían diferencias, ¿verdad? Después la misma ciencia se va a encargar de mencionar que esas diferencias no necesariamente son de carácter evolutivo, porque a veces son también mutaciones de tipo fenotípica. Es decir, que hay cambios genéticos, eso es lo que llamamos el cambio de genotipo, y hay cambios externos que tienen que ver quizá con la adaptación al clima, el tipo de dieta, el sistema de ejercicio y cultura o vida que ha tenido la persona, que puede generar ciertos cambios orgánicos, pigmentación de la piel, tipo de grosor de la piel, el que tenga ojos claros o no. Todos esos detalles pueden estar determinados por el tema de la ambiental. Y a eso se le llama pues cambios fenotípicos, con la letra F, eh, no tienen que ver directamente con un cambio evolutivo, sino con un cambio de mutación que tiene que ver específicamente con la adaptación. Es como cuando alguien cambia de clima frío al caliente y se vuelve más moreno, ¿verdad? O cuando cambia de lo caliente a lo frío y se vuelve un poco más blanco, ¿verdad? Que la piel se va adaptando realmente al ambiente frío y caliente. Y eso puede cambiar la pigmentación y tonalidad. ¿Verdad? No solamente por quemarse el sol, o sea, no estamos hablando de que se quemó, estamos hablando de que realmente fue cambiando poco a poco y eso puede pasar en poco tiempo, que alguien pueda mutar rápidamente en tonalidad de piel. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, bueno, algunos también con el bronceado hoy en día lo hacen cambiar más rápido, pero evidentemente el ambiente mismo puede llegar a cambiar un poco la tonalidad. Ahora bien, ¿qué diría la ciencia respecto a esta opinión de Naximandro? Pues miren lo que la ciencia dice contemporáneamente. Dice la ciencia que en algún momento de la historia, pues apareció la primera partícula de vida, ¿verdad? Pequeños filamentos de vida que darían origen al primer organismo unicelular, que después se convertiría en una especie de ser como tipo ameba, ¿verdad? O renacuajo, casi como una especie de espermatozoide, diríamos, o renacuajo, que permitiría subsistir en forma quizá ya de un molusco, ¿verdad? Que se fue volviendo cada vez más duro y protegido, que aprendió a vivir en las profundidades quizá del mar, pero con la misma protección que le dio la naturaleza, se transformaría en un ser capaz de moverse y por el deseo de conseguir alimento, tuvo que mutar y aparecer la cola. Poco a poco esa cola se convertiría pues en una cola más ágil, lo que le obligaría a generar vértebras y aparecerían los primeros peces vertebrados, que le permite que se sigue manteniendo el cuidado y protección biológico de tener una piel muy dura, ¿verdad? Una piel muy sólida. Algunos diseños que hacen hoy en día los expertos dibujan a algunos peces con una especie de caparazón, más que escamas, es como una especie de caparazón. Y esto permitiría que poco a poco vayan subiendo de nivel en el nivel del mar hasta acercarse casi a las orillas de los grandes desembocadores de ríos. Algunos por adaptación habrán quizá migrado incluso del agua salada al agua dulce, así como pasó con los delfines que están en el Amazonas. En el gran río Amazonas hay delfines de agua dulce que se adaptaron, venían del mar y se adaptaron al agua dulce. Pues lo mismo pudo haber pasado también con los peces que darían origen al antepasado del ser humano, que por la falta quizás de alimentos o necesidad de buscar el mejor alimento que estaba quizás en las orillas, les tocaba que nadar hasta el fango, ¿verdad? Y eso hizo que sus aletas se convirtieran en extremidades, a grado que se convirtieron en seres un poco anfibios, ¿verdad? Hasta después ser completamente anfibios, capaces de salir y entrar al agua. Luego, por la adaptación del alimento que había más abundante afuera, que quizás en la orilla de los ríos, se fueron quedando poco a poco más afuera, adaptándose a respirar
oxígeno, volviéndose prácticamente seres reptiles. Van a perder las escamas, se convierte prácticamente en el cuero del reptil, eh, que después por peligro de los grandes depredadores va a tener necesidad de esconderse quizá en cuevas, lo que le obliga a perder las escamas y le hará aparecer el pelaje. En la ubicación donde estaban las antiguas escamas, aparecerá pelaje para cubrir, obviamente, y protegerle de la humedad y del calor también que hay en las famosas cuevas. Esto originaría tardíamente, va a originar a los grandes mamíferos, ¿verdad? Y a otros pequeños mamíferos que también se van a adaptar. Se cree que el antepasado del ser humano tuvo que haber sido un mamífero de pequeño tamaño, de considerable tamaño, que se tuvo que adaptar a vivir en cuevas por un largo periodo. De este mamífero descenderían todos los marsupiales, ¿verdad? Seres que van a tener cola, que van a poder permanecer incluso colgados de árboles y buscando alimento en las alturas, ¿verdad? Y de estos seres van mutando poco a poco hasta que aparece el primer, quizá, prosimio. Y del primer prosimio, ¿verdad? Provienen los grandes primates, del cual nacerán los hominoides, o hominoideos y antropoides, que darían origen al ser humano, ¿verdad? En su evolución y en su proceso de hominización. Eso es lo que dice la ciencia. Por lo cual la frase de venimos de los peces no es tan absurda cuando lo vemos a partir de lo que la ciencia explica hoy en día. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Lick, entonces, ¿sí venimos o no venimos de los peces? Sí, venimos. Según la ciencia contemporánea, venimos de una especie de pez primitivo. De hecho, desde gusanos primitivos, filamentos de vida que habían en el mar y se volvieron organismos unicelulares. Eso es lo que dice la ciencia contemporánea. Hay un documental que se llama La Odisea del Hombre. Creo que lo sacó el canal Fox. Hay también un documental que se llama La Evolución Humana de Nat Geo y también hay de Discovery Channel. Yo les invitaría a que vieran esos documentales para que vean esta situación. eh, y puedan conocer incluso el rango de tiempo entre cada una de las mutaciones que se dan. Incluso a veces creo que en YouTube hay algunos incluso resúmenes, es decir, que de esos documentales hay gente que cortó los fragmentos y solo fue mostrando rápidamente la evolución de uno a otro, sin quitándole un poquito de información del documental, solo para mostrar cómo fue rápidamente la evolución del hombre, ¿verdad? Y ya quedan como buenas animaciones que muestran rápidamente ese proceso, ¿verdad? Prosiguiendo. De ahí sale entonces, ¿verdad? La guapura que somos hoy en día, supuestamente. Licenciado, Dime, pero solo sería según la filosofía. ¿cómo? No, Solo sería, esto que acabo de explicar ahorita, solo lo que dice Anaximandro, que venimos del pez, es prácticamente surgido de su interés filosófico. Pero esto que acabo de explicar rápidamente de esta evolución es ciencia contemporánea. Esto no es mitología, esto no es invento. Pero Esto, sí. solamente, Ah, ¿es en realidad, lo debemos de tomar como una realidad o no? claramente que sí. Según la ciencia contemporánea, esta es la realidad de la evolución humana, ¿verdad? Ahora, cada quien tiene la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. El hecho que ahí están los fósiles, el hecho que ahí están los homínidos, las osamentas. Vean los museos de historia natural, vean los diferentes cráneos estudiados, incluso por sacerdotes, como el famoso Teilhard de Chardin, que estudió al Homo sinanthropus. Siendo sacerdote, era paleontólogo y estudió junto con Henry Brill ese cráneo, que lo dataron ahí por el año 500.000 aproximadamente antes de Cristo. Y para nada su fe se puso en duda, en ningún momento, ¿verdad? Un hombre de ciencia y un hombre de fe que pudo conciliar ambas posturas, ¿verdad? Si alguien cree que esto roza con lo que cree saber sobre la fe. Lo cierto es que la postura sobre la evolución es, se entiende muy bien hoy en día gracias a los nuevos estudios y no es para nada idéntico a lo que se cree que Darwin quiso decir. Es un poquito mejor explicada la teoría hoy en día. Hay muchos hallazgos, hay mejores estudios, hay bastantes pruebas de carbono 14 sobre diferentes fósiles, mostrando diferentes etapas de los seres, de seres que han aparecido y desaparecieron también, ¿verdad? Que están extintos, de fósiles de diferentes seres
que son inimaginables, ¿verdad? Que nunca nos habríamos imaginado, si nos hubieran dicho que existieron, no lo habríamos creído, de no haber sido por los huesos que se encontraron, ¿verdad? Nos referimos, por ejemplo, a los grandes dinosaurios, que son seres también que existieron y dejaron de existir, ¿verdad? A alguien quizá le parece absurdo, de hecho he visto gente le parece increíble que existieran los dinosaurios. Yo no sé por qué les parece tan absurdo eso cuando tenemos ballenas que son aún más grandes que los dinosaurios. En el fondo del mar hay grandes ballenas, orcas, de tamaño colosal. Hace poco miraba yo el video de una ballena que se acercó a un submarino y mostraba el ojo bien abierto. Tremendo tamaño de animal. Y está en el fondo del mar. Lo que pasa es que a veces creemos que el mar es solamente la playa que vemos en la orilla y creemos que no es tan profundo. Allá por las Malvinas hay una cantidad de seres que no se pueden imaginar. Estamos hablando de que allá por las Marianas, no Malvinas, Marianas, que es el lado más profundo del mar. Ahí hay tremenda masa de agua donde cabe una gran cantidad de animales de tamaño colosal. De hecho, incluso en el río Amazonas hay profundidades en las cuales cabe perfectamente el Cristo de Corcovado, para que tengan idea del tamaño de la Tierra y de la cantidad de animales que pueden llegar a ver ahí. Estamos todavía dando muchos pininos en cuestiones del conocimiento de la fauna de este planeta. Hay muchos seres que incluso siguen asombrando. Ahí por el año 2005 apareció, por ejemplo, un tiburón que salió a flote, se estaba muriendo, y salió a flote. Busquen, por ejemplo, el video de el tiburón con volante. Búsquenlo así, tiburón con volante. Y vean el animal que lograron grabar, que salió a flote creo que fue después de un tsunami, de alguna manera las aguas lo empujaron hacia arriba y la altura no la soportó el animal, entonces se enfermó, lo quisieron mantener con vida, no pudieron sostenerlo con vida, se lo llevaron a un acuario para intentar mantenerlo, no logró sobrevivir, ¿verdad? Vean el tiburón con volantes, para que vean una especie de animal que nunca antes han visto, y que asombró a la comunidad científica también, ¿verdad? De pronto sale uno que otro animal por ahí que nos van a seguir asombrando. Entonces, como digo, aquí es cuestión de tener la mente muy abierta porque si creemos que sabemos ya todo, es bien complicado. Es bien complicado crecer intelectualmente cuando nos sentimos ya plenos y que no se nos puede enseñar nada nuevo. Creo que es importante aprender a ver también y a leer mucho sobre estos hallazgos científicos y ver las razones por las cuales los científicos explican el por qué surgieron estos seres y esta consecución de eventualidades, que son una deducción lógica basada en la pura anatomía de los mismos seres, ¿verdad? Recuerden lo mismo que dice la genética. Toda la genética humana ha sido por adaptación y mutación. La genética prácticamente un código que va guardando cambios de mutaciones en los mismos seres. Esa es la razón por la cual aparecieron las razas, la razón por la cual aparecieron los cambios de genotipo y fenotipo. Entonces hay que leer mucho sobre genética para entender realmente por qué somos seres que estamos cambiando constantemente. Lo que pasa es que los cambios a veces son imperceptibles, sobre todo cuando son cambios que van a en un periodo largo de tiempo, para que realmente, digamos, se nos llegue, se dice que por ejemplo en el futuro, los seres humanos del futuro van a llegar a perder el dedo chiquito del pie. Porque por ahorita lo que nos dice la anatomía humana es que ese dedo no nos está sirviendo para nada. Y según obviamente los principios de Darwin, ¿verdad? Órgano que no se usa, se atrofia. Y por tanto llegará un punto en que la humanidad, ese dedo pequeñito del pie, que solo nos sirve para sentir dolor cuando golpeamos la orilla de una mesa, no nos va a servir para nada. No nos sirve ni para frenar, ni para pararnos, ni para poder, ¿cómo se llama? Ponernos en puntillas. No nos está funcionando ese dedo. Está ahí solamente aplastadito. No sirve para nada. Ese dedo va a llegar a desaparecer, ¿verdad? Mientras que en el caso de las manos, nuestros dedos como los pulgares y los índices van a crecer, se van a volver cada vez más largos, porque estamos realmente el mismo dispositivo que utilizamos nos están obligando a agilizar las articulaciones y eso va a generar una mutación genética que en los futuros seres humanos seguramente tendrán dedos casi del mismo tamaño, los 5 dedos. Ya no tan chiquito el pulgar, porque lo estamos utilizando de tal manera que le estamos dando funcionamiento tremendo. Y eso va a producir una mutación. Entonces, ahí, como les digo, para ser hombres de ciencia y mujeres de ciencia hay que abrir mucho la mente y leer mucho por esa parte, ¿verdad? Proseguimos. Vean, por ejemplo, los peces. Este pez, por ejemplo, tiene todavía algunos vestigios semejantes a la especie humana. Tiene una dentadura muy parecida a la nuestra,
¿verdad? Y cuando vemos el cráneo humano, muy parecida a la de este pez, con dientes por todo esto y dientes por todo acá, ¿verdad? Incluso aquí en el paladar, en la parte del paladar puede llegar a aparecer dientes también. Así que pues, hay obviamente muchísimas pruebas naturales. Este pez es un pez común, ¿verdad? Que lo pueden buscar en internet si quieren, para que vean todas las diferentes similitudes. Tenemos muchas similitudes con grandes mamíferos. Compartimos cierta similitud, por ejemplo, con la dentadura de las vacas también. Por eso, de alguna manera, algunos han llegado a suponer que el ser humano por naturaleza debería de ser un ser vegetariano, porque nuestros caninos ya no son como los de los gorilas, no están hechos para arrancar carne, por lo cual, de alguna manera, el ser humano en algún tiempo, quizá un largo periodo de tiempo de vida, seguramente se adaptó solo a comer frutos, semillas, hierbas, tubérculos, y no podía comer carne. Entonces solamente se dedicó a consumir vegetales. Y eso produjo quizá la pérdida de la fuerza de los caninos. Ya se retrayeron, ya no era necesario regar la carne. Aprendimos a cocinar la carne, ya era más blanda, no había necesidad de estarla rasgando así toda dura y cruda, y por lo tanto perdimos la fuerza de los caninos y por eso son chiquititos, ¿verdad? Hoy en día ya no tienen el saliente del resto de dientes como lo tienen, por ejemplo, los gorilas. Ellos sí tienen los colmillos tanto de abajo como arriba, los tienen grandes todavía. Lo hemos perdido, ¿verdad? Por la misma evolución humana. También, por ejemplo, en la evolución humana se puede constatar que la parte frontal de la cabeza también ha aumentado su tamaño hacia el frente, porque en los cráneos encontrados se constata que el cerebro era de tamaño tan pequeño, más pequeño que hoy, hablamos de 400 centímetros cúbicos de tamaño, comparado a 1500 centímetros cúbicos que tenemos aproximadamente hoy en día. Andamos de 1500 a 1800 hoy en día en tamaño de centímetros cúbicos, que no era necesaria tanta cavidad, obviamente a nivel craneal, por lo cual el cráneo de los hombres primitivos era un cráneo hacia atrás, aplastado hacia atrás, ¿verdad? Y la cóncava de los ojos, esta parte de los ojos, hacia adelante. Los pómulos prominentes, grandes hacia afuera, y la mandíbula grande hacia abajo. Pero cuando aprendió a cocinar la carne, las proteínas permitieron que el cerebro evolucionara de tal forma que su frente creciera hacia adelante porque el cerebro se fue ensanchando poco a poco desde el infante, obviamente que va mutando, y fue necesario generar un cráneo aún más recto, que permitiera mayor masa encefálica en el lóbulo frontal, que es donde surgen obviamente las principales ideas humanas, es decir, la inteligencia misma que caracteriza al hombre. Y las mandíbulas se retraen, los músculos bajan la dureza y se vuelven cada vez más blandos porque ya no era necesario regar tampoco la comida, ya se aprendió a cocinar el alimento, produjo la evolución tanto intelectual como también la evolución a nivel de la mandíbula del hombre. Por eso es que al ver la mandíbula de los hombres primitivos comparada a la del hombre contemporáneo, es muy diferente también. Y tiene que ver con el cambio cultural de comer carne cruda a comer carne cocida. Entonces, todo eso lo explica perfectamente la ciencia y ustedes podrán indagarlo si tienen un poco más de curiosidad. Prosiguiendo. Aquí está el famoso paleontólogo a que hago referencia, que es filósofo también. Es el filósofo Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin tenía esta opinión, que en francés es "Tu n'es pas fait le jeu, c'est le jeu se faire", que significa Dios no hace las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran, atendiendo a aquella interpretación bíblica y hablando de lo que él mismo estudió, que fue este famoso cráneo de el Homo sinanthropus, ¿verdad? Que junto con el otro antropólogo y paleontólogo Henry Brill participó en esta investigación, no solamente en esta osamenta, sino en muchas más. Pero esta fue la primera, en la que a él prácticamente lo convirtió en famoso a nivel de la ciencia. eh, Obviamente se da cuenta del problema teológico que implicaba para algunos pensar en el tema de la evolución, por lo cual él llegó a afirmar, bueno, que Dios siendo todopoderoso, no necesitó hacer al hombre, ¿verdad? Como se narra de manera simbólica en la palabra. De hecho, así como que fueron alfareros, agarrando barro y poniéndole la manito y todo eso. Esa imagen es una imagen infantil que manejaban en el pueblo de Israel, que fue de alguna manera también copia de mitos anteriores como los mitos acadios para poder explicar tal como lo dice. Lean la Biblia del pueblo, en la parte de abajo de la explicación, ahí claramente dice lo que estoy diciendo, que el segundo relato de la creación de Génesis capítulo 2
versículo 4 en adelante, esa narración, ¿verdad? Una gran parte fue extraída de un mito acadio que se adaptó al pueblo de Israel para poder enseñar que Dios había creado al hombre. Y por tanto no se puede tomar de manera literal, porque no está, la Biblia no es un libro de biología, es un libro de historia de la salvación, que intenta explicarnos quién es Dios. Y entonces hay que tener prudencia con aquellas imágenes retóricas, metafóricas que tiene. Por lo cual, ante esa situación, la respuesta de este teólogo y también paleontólogo y filósofo, llamado Pierre Teilhard de Chardin, fue, bueno, es que Dios no tiene necesidad de estar ahí tocando la naturaleza. Solo le basta decir, hágase para que todo se haga. Así que Dios no hizo las cosas manualmente, sino que dejó que las cosas se hicieran simplemente ordenando que se hicieran. Y eso es lo que revela la misma palabra de Dios. Entonces, es ahí donde él aprendió a conciliar lo que dice la palabra con lo que dice la ciencia. No hay contradicción. Dios mandó a que las cosas se hicieran, pero siguieron todas las cosas que se hicieron el orden lógico de las leyes que rigen el universo. Y entre tantas de esas leyes, además de la químicas, leyes físicas, están las leyes de la genética, que evidentemente nos explican, el mismo sacerdote Gregor Mendel es el padre de la ley de la genética. Y él, estudiando guisantes, se da cuenta de cómo es el traspaso del genotipo de los progenitores respecto a las criaturas. En este caso, él estudió guisantes y por medio de la herencia de guisante a guisante, pues habla de la ley de la herencia. Él estableció las famosas leyes de Mendel. Y era sacerdote. Era sacerdote. No en ningún momento esos conocimientos creían ellos que podía poner en duda la existencia de Dios. Al contrario, lo hacían más maravilloso. Porque un Dios perfecto no necesita estar ahí manipulando la cosa como que fuera un titiritero o un alfarero. Esas son imágenes simbólicas para referirse al poder que tiene Dios de haber hecho al hombre. Pero obviamente un Dios poderoso como él no necesitaría trastocar la materia. Le bastaría simplemente afirmar, hágase, y se haría. Esa sería la explicación que este teólogo, por ejemplo, hizo respecto al tema de la creación. Y yo me quedo también con esa interpretación. Me parece que está excelente, me parece que es importante aprender a discernir que la ciencia y la fe no pueden estar peleadas, ¿verdad? Pero hay que aprender a discernir también esa relación entre ciencia y fe. Ahí nos queda, bueno, ahí nos quedamos, no, permítame, ¿cómo estamos de tiempo? Faltan 10 minutos. Prosiguiendo. Para Anaximandro, cuando habla del arjé, del que ya dijimos que significa principio constitutivo de las cosas, dice que el arjé es el apeiron, así leemos en griego, apeiron. Apeiron, yo al principio de la filosofía, cuando leí por primera vez la palabra apeiron en griego, creí que decía apeipon, porque la letra R, la letra ro, en la sílaba ron, pareciera que fuera una letra P, ¿verdad? La letra ro se hace como que fuera una letra P así, medio cerrada, medio semicerrada. Y yo siempre leí apeipon decía yo, y nada que ver, era apeiron. ¿Verdad? El apeiron es para él la sustancia indeterminada, ilimitada, indefinida, eterna. Cree que solamente ese ser llamado el apeiron es incorruptible e imperecedero, por tanto es eterno. Todas las cosas derivan de él y están sujetas a nacimiento y desaparición por la fuerza de los contrarios. Es decir, lo frío, lo caliente, lo húmedo, lo seco generan los cambios de los seres. ¿Verdad? Esta lucha de los contrarios. Eh, es interesante que llegara a esta interpretación simplemente aludiendo a lo poco que se puede entender. Pero él creía que todos los seres deberían de existir a partir de un ser existente eternamente, que es lo que él habla, es incorruptible e imperecedero. Porque no tendría sentido decir que el universo surgió también de un ser que es perecedero. Preguntarse, ¿cuál es la causa del universo? Bueno, causa X. Y preguntarse, ¿cuál es la causa de la X? Sería absurdo. Porque si estamos preguntando cuál es la primera causa de todo, esa variable o ese elemento que ha sido el primer ser causante del universo, tendría que tener por condición para ser el primero la condición de ser imperecedero, que es lo que estos filósofos van a llegar a deducir. Esos argumentos filosóficos son los que después van a servir también para hablar de la naturaleza de Dios. Por eso hay una gran relación íntima entre estos argumentos y lo que posteriormente se dirá acerca de Dios. Anaxímenes, siguiente filósofo de la escuela naturalista, discípulo de Anaximandro, ¿verdad?
Él cree que el aire es el arjé, el aire es la causa, que por condensación o por rarefacción, por estos dos procesos donde al condensarse se convierte en nubes o al condensarse se convierte en algo sólido como el agua primero y después más sólido como el hielo. Es decir, para él lo sólido es lo que se va tomando forma, ¿verdad? No necesariamente lo duro, sino lo que va tomando forma. Entonces, si de repente aparece el gas es menos sólido que el agua. El agua es un poquito más sólida que el gas. De igual manera, el hielo más sólida que el agua. Pero hoy en día, evidentemente, entendemos muy bien que los sólidos, los líquidos y los gaseosos son los tres principios básicos de, por lo menos, los tres estados más evidentes de la materia. Aunque entiendo que en ciencia hay alrededor de 16, 14, 16 estados de la materia. Porque además está el estado iónico, estado bosónico, estado plasmático, entre otras. Por lo cual, solo conocemos popularmente las primeras tres, ¿verdad? Y procede de este conocimiento filosófico de ellos, que hablaron del agua, hablaron del aire, hablaron del fuego, ¿verdad? Para referirse a estas tres naturalezas. Por lo cual él creía que, bueno, también no por lucha de contrarios, sino por el ciclo que tiene, obviamente, la generación de estos seres, se van generando todo lo demás. Por lo cual él creía, bueno, el aire se transforma en cualquier otra cosa. El aire se puede evaporar y de ahí surge el agua, y del agua evaporada surgen de las nubes sale el relámpago, el fuego, los rayos, y por tanto cree que todo eso puede transformar toda la materia. Porque incluso cuando cae un relámpago a la tierra, transforma la materia. Quema el árbol o quema el piso, ¿verdad? O mata a un animal y transformándola prácticamente. Entonces creía que todo esto era una consecución de eventos que llevaban un orden adecuado. Aire, vapor, agua, nube, fuego. ¿Verdad? Ese es el aporte que él hace. Ese es el arjé para el señor Anaximandro. Quiero siempre ir incrustando de vez en cuando algún fragmento de la Fratelli Tutti que tiene relación con lo que han dicho los filósofos o de repente porque el Papa también menciona algo relacionado con la filosofía. En este caso, dice el Papa, poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Fíjense que la Biblia comenzó hablando de la creación del mundo, después habló de la relación de los hombres. Pues de igual manera, dice, de igual manera podemos notar cómo los filósofos, después de abarcar lo creado, todo el mundo, el universo, hasta donde el intelecto les permitía llegar, que es el cosmos, que lo forma, se plantean entonces el desafío de comprender también al ser humano. Una famosa pregunta de qué es el hombre. Entonces, es interesante ver cómo la misma encíclica hay una riqueza tremenda y cómo también el Papa no descarta también el conocimiento filosófico, sino que más bien lo contrasta con el tema de la fe también. Que eso es lo que de alguna manera intentamos hacer con esta filosofía, ¿verdad? Con sello cristiano, con sello espiritual también, de vez en cuando. Pasemos al siguiente filósofo de la escuela naturalista. ¿Alguna pregunta sobre Anaxímenes? Era muy breve en realidad lo que teníamos que decir de él. No creo que sea tan complicado. Pero si hay alguna duda, con gusto la respondo. No hay preguntas. Prosigo entonces. Em, si encuentro los mismos tres documentales que yo he visto, se los voy a mandar sobre el tema de la evolución humana, para quien todavía esté ahí como dándole vuelta a la idea. Eh, Me gustaría que los pudieran ver, que los pudieran razonar un poco. Sería interesante que pudieran ver todos los hallazgos. Y también, que también se dieran el paso por este video que muestra, por ejemplo, el tamaño del universo, el tamaño que se estima que tiene el universo, para que también entendamos dónde estamos ubicados, ¿verdad? Porque yo creo que a veces tenemos una imagen de la vida demasiado geocéntrica y también demasiado egocéntrica, donde creo que la realidad es lo único que está alrededor de mí, ¿verdad? Y no me doy cuenta que está mucho más afuera de mí y que de repente esa realidad que está afuera supera mi propia realidad, la realidad de este mundo, la realidad incluso de la galaxia, porque somos así de pequeños, somos así de minúsculos. Y ese conocimiento astronómico también nos puede ayudar a mejorar quizá un poquito sanar un poquito a veces esa arrogancia que de repente se nos ha inculcado.
La arrogancia de creer que somos únicos, los más perfectos y que somos los únicos en el universo. Ah, Creo que la misma filosofía y la ciencia nos ayuda a tener un poquito de humildad cuando vemos el universo entero, cuando vemos a los animales que todavía no hemos conocido, o estamos por conocer, o hemos conocido por casualidad, cuando tenemos la oportunidad de pasarnos por la historia del hombre y ver todo su proceso de evolución, su proceso de hominización, como se le llama, eh, nos ayuda a tener un poquito más de conciencia de quiénes somos. Es importante. Eso no significa, eso no significa que reconocer la pequeñez del hombre vaya contrario, por ejemplo, al tema de la fe. Porque recuerdo, y les recuerdo a los que son de repente cristianos católicos evangélicos, les recuerdo que según la misma doctrina de la fe, el ser humano debe reconocer su pequeñez ante Dios para realmente ser un alguien adepto a Dios. Porque si llega con arrogancia, creyendo que puede tratar a Dios así hasta con un poco de falta de respeto, realmente no es así como se realmente se vive la fe, sino con mucha humildad y pequeñez. Lo que le pasó a Job. Fíjense que en el caso de Job, cuando Job quiere interrogarle a Dios por qué le pasó todo lo que le sucedió, perdió su hacienda, sus hijos murieron, su esposa se puso contra él, sus amigos lo acusaban de haber pecado, le hace la pregunta a Dios, ¿por qué has permitido todo esto? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Dios empezó a explicarle a Job el orden de la naturaleza. No le dijo por qué fue que lo permitió, le explicó el orden de la naturaleza. Y ahí fue donde Job dice, antes te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos. ¿Vio realmente Job a Dios? No. Lo que Job realmente vio en lo que Dios le comunica es la perfección de la naturaleza, el orden, la grandeza, incluso de los grandes monstruos marinos como el Leviatán. Entonces le dice, ¿quién hizo todo eso? ¿Quieres hablar conmigo? Hablemos, le dice Dios, pero hablemos como tiene que ser. ¿Quién calculó los tiempos? ¿Quién calculó todo eso? Entonces Dios le empieza a hablar, pareciera como que tuviera un poquito de arrogancia, pero no es arrogancia. Está planteando quién es Él ante el hombre, quién es Dios ante el hombre. Y Job entiende con humildad quién realmente es Él. Y ahí es donde Él reconoce su pequeñez. Ahí me quedo con esa última reflexión. Nos vemos jóvenes el día de mañana. No olviden colocar su asistencia en el aula de Moodle también nuevamente. Pasen un excelente día. Ingeniero, buen día. Buen día a Muchas todos. gracias. Bueno, gracias. Hay que estar pendiente porque mañana Buen día. tocaría el examen. Y no sé si lo van a dejar a que lo hagamos, porque ahorita falló la plataforma del examen de las 9. Eso le iba a decir, nosotros estábamos en examen y Sí, falló. falló a nivel nacional, entonces habrá que esperar que nos digan, habrá que estar atentos a los comunicados. En todo caso, yo les informaré. Nos vemos. Adiós, Ica. Adiós.